Bueno, vamos a dar inicio. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Sara María Rosas y en nombre del capítulo ACI de la Universidad de Sonora les damos la bienvenida a esta conferencia. Agradecemos mucho su participación, que se hayan inscrito y que estén aquí presentes con nosotros. Les pido de favor mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para evitar confusiones y que la conferencia sea lo más fluida posible. Al final habrá una sección de preguntas y respuestas para que ustedes puedan hacer preguntas por el chat de aquí de Zoom, o de igual forma se está compartiendo por Facebook Live y también pueden dejar su comentario ahí. Para las personas que están inscritas aquí por el Culturés y que necesitan los créditos, también les pedimos que al final de la conferencia vamos a dar unas indicaciones para ayudarlos con ese trámite. Ahora en este momento, pues es un honor para mí presentar al ponente de este día, el ingeniero Oscar Ramírez. Si me permiten, voy a leer un poquito de su trayecto, de su semblanza. Bueno, el ingeniero Oscar Ramírez Arbizu es originario de la Ciudad de México, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde concluyó sus estudios de ingeniería civil. Realizó un posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre análisis y diseños de puentes carreteros. Ha estado a cargo de importantes proyectos estructurales donde se pueden destacar, entre otros, como el proyecto hidroeléctrico Aguamilpa de la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Nayarit, el Estadio Buenavista de la línea B del metro en la Ciudad de México, y se ha especializado en el diseño de estructuras prefabricadas, participando en estos proyectos. Edificio para los Tribunales de Justicia en la ciudad de Morelia, Michoacán. Centro Comercial Parque Delta en la Ciudad de México. Estadio de Béisbol Sonora en la ciudad de Hermosillo. Centro de Usos Múltiples de Los Mochis, Sinaloa. Desde hace 12 años coordina los proyectos de la edificación en el área estructural de la empresa Travis, que es líder en estructuras prefabricados en el noroeste del país. Ha participado en diferentes talleres, congresos, siempre difundiendo su experiencia en el uso de los prefabricados. Además, como académico, ha impartido cátedra en el Instituto Tecnológico de la Construcción de la CEMIC, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional, y desde hace 6 años es un honor tenerlo como profesor en la Universidad de Sonora, impartiendo materias relacionadas con su experiencia laboral. También actualmente es vicepresidente de la tercera mesa directiva del capítulo ACI Noroeste México. Ingeniero, le cedemos la palabra cuando guste comenzar con su presentación. Ya dejo de compartir y si gusta compartir usted. Claro que sí. Bueno, pues, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok, perfecto. Bueno, sí, muy amable. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? La verdad es que, eh, pues, les agradezco mucho que me inviten, ¿verdad? Este día, ¿verdad? Ya ven ahí la presentación, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí. Un segundo. Ahí debemos de ver. A ver, un segundo. Ahí está. Nada más ahora, un segundo. Voy a acomodar aquí con las pantallas. Un segundo. A ver. Es correcto. Ahora esto va para abajo. Ahí está. Bueno, muy bien. Este día, ¿verdad? Vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar de una evaluación experimental. Esta evaluación experimental la realizamos, ¿verdad? La realizamos ya hace algún tiempo, pero creo que toca un tema, de hecho, toca un tema pues actual, vigente, y bueno, pues espero que sea de su interés, espero
que nos deje ahí un poquito ahí pues tiene objetivo de dejar un poquito de conocimiento, de un poquito ahí la inquietud, ¿verdad? De seguir ahondando en el tema. En fin, ¿verdad? Como les digo, esta evaluación experimental la realizamos hace algún tiempo y se trata, ¿verdad? De verificar experimentalmente, ¿verdad? La interacción que hay entre lo que es el firme de compresión, que se le coloca a la vigueta pretensada en en el sistema de losa que nosotros le llamamos vigueta y bovedilla. ¿Verdad? Y bueno, pues en general a todos los prefabricados, ¿verdad? Normalmente a todos los prefabricados, cuando se colocan en las edificaciones, ¿verdad? Se les coloca una capa de compresión, un firme, ¿verdad? En donde este firme integra, digámoslo así, le da integridad a los prefabricados y bueno, pues es como es para lo que se usa este colado en la parte de arriba, ¿verdad? Bueno, en este caso, ¿verdad? Nos vamos a concentrar única y exclusivamente en lo que sucede o qué es lo que pasa con el firme y la vigueta pretensada. Bien, aquí muestro algunos antecedentes de lo que vienen siendo estos ensayos, esta evaluación experimental. ¿Por qué? ¿Por qué nos pusimos a evaluar este fenómeno o por qué nos metimos en esta evaluación? Bueno, eh, nosotros detectamos, ¿verdad? Que cuando necesitamos evaluar esta interacción, ¿verdad? Pues no hay, digámoslo así, quiero decir, hay estudios, hay bibliografía, pero sentimos que hay un vacío, ¿verdad? A la hora de revisar precisamente, ¿verdad? Lo que viene siendo este efecto en una vigueta. En una vigueta, pues sabemos que las viguetas son elementos de muy bajo peralte. No lo es así, por ejemplo, pues en traves Ashto, en fin, en traves más aperaltadas, de más peralte, ¿verdad? A lo mejor ahí sí encontramos estudios, encontramos ensayos experimentales, pero lo que viene siendo una vigueta, ¿verdad? Un elemento eh, no tan aperaltado, ¿verdad? Sí encontramos un vacío. Entonces, esto nos motivó, vamos a decirlo así, el entrarle a estos ensayos, ¿verdad? Bueno, por otro lado, cuando nosotros nos vamos exclusivamente a lo que es el código ACI, ¿verdad? A evaluar este cortante horizontal, esta fuerza horizontal, ¿verdad? Resulta ser que los ensayos, ¿verdad? Las ecuaciones que se utilizan en el ACI para evaluar este cortante horizontal, pues tienen pues ya más de 50 años, ¿verdad? De vigencia. Entonces decimos, bueno, la industria, quiero decir, la industria de los prefabricados ha avanzado mucho en estos 50 años. Hace 50 años no teníamos las mismas secciones que ahora tenemos. A lo mejor sí la trave Ashto, pues es muy vieja, eso ya, quiero decir, pero por ejemplo, las viguetas que ahora nosotros fabricamos, y que no nosotros, en todo, quiero decir, en México, en algunos países en Europa, que fabricamos en algunos países que se fabrican en Europa, pues no son las mismas viguetas que se fabricaban hace 50 años, ¿verdad? Entonces, esto nos motivó, ¿verdad? Estoy hablando de los motivos que nos originaron a esta evaluación experimental. Bueno, como lo digo, nos pusimos a investigar y bueno, la primera referencia era buscar qué dice el ACI al respecto, ¿verdad? Encontramos que pues la ecuación o eh, los ensayos eran viejos. Luego nos vamos a Europa, ¿verdad? Nos vamos a Europa y decimos, bueno, en Europa este tipo de viguetas, este tipo de losa de vigueta pretensada, es un sistema que se usan comúnmente, que son usados pues comúnmente en países como Italia,
en países como Francia, en países como España, ¿verdad? Todos estos países que acabo de nombrar son países en donde, así como en México, se utiliza, ¿verdad? Mucho la vigueta pretensada, ¿verdad? Y bueno, pues por facilidad nos fuimos a revisar lo que indica la norma española, ¿verdad? La EHE 08 en España, y nos dimos cuenta, ¿verdad? Nos dimos cuenta que, en las normas españolas, por ejemplo, ¿verdad? De, hay una parte específica que nos indica cómo diseñar y cómo revisar, ¿verdad? Este efecto de esfuerzo cortante en las viguetas pretensadas, debido a que en esos países, vuelvo a repetir, ¿verdad? Este tipo de viguetas es mucho más común, este tipo de sistemas es mucho más común que lo que realmente es, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay que recordar que la ACI, ¿verdad? Es un código que se estudia y se ensaya en universidades americanas, y que si en Estados Unidos, en América, en Estados Unidos, pues no se construye con este tipo de viguetas, pues ¿para qué lo ensayan, verdad? Sin embargo, en Europa, como si hay países que eh, utilizan este tipo de vigueta, bueno, pues encontramos que los códigos sí hablan específicamente de resistencias a este tipo de comportamiento, ¿verdad? Entonces, los reglamentos como el ACI y el EHE, que es la institución, perdón, la instrucción de hormigón estructural en España, fijan criterios de evaluación de cortante horizontal, pues vamos a decirlo así, conservadores, lo cual es una limitante importante en los sistemas de piso a base de elementos pretensados extruidos. Estoy hablando de la vigueta, placa alveolar y placa tubular. Entonces, bueno, cuando nosotros nos dimos a la tarea de dar una justificación a este esfuerzo rasante, ¿verdad? Pues, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos con ACI? ¿Nos vamos con norma española? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo se comporta? De ahí nace estos ensayos que quiero mostrarles, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esos son lo que nos motivó en su momento a hacer estos ensayos. Para esto, ¿verdad? Para ir entendiendo poco a poco de lo que estamos hablando, voy a explicar en las siguientes láminas, ¿verdad? Lo que viene siendo el sistema de vigueta, el sistema de la losa de vigueta y bovedilla a base de vigueta pretensada. Bueno, aquí en el esquema tenemos, ¿verdad? En el esquema tenemos, ajá, una sección transversal, ¿verdad? Donde tenemos lo que viene siendo nuestra vigueta pretensada, ¿verdad? Una bovedilla que, bueno, pues en nuestra región esta bovedilla es de poliestireno, ¿verdad? De hielo seco, pues. Sin embargo, en otras latitudes, ¿verdad? En otras partes, en Europa, pues probablemente aquí en muchos lugares en México, también esta bovedilla es de cemento arena. Y bueno, pues aquí venimos la otra vigueta, tienen una separación que cada constructor, cada fabricante, bueno, pues es tipo para cada constructor. Y bueno, aquí lo que estamos observando es que arriba de ellas viene una capa de compresión, un firme colado en sitio. Bueno, este firme está reforzado con una malla electrosoldada, y realmente lo que queremos, o realmente lo que estamos ensayando, lo que estamos probando es cómo se amarran, así diciéndolo en palabras coloquiales, ¿verdad? Lo que realmente queremos, el fin de este ensayo es cómo se amarran, cómo se integran la vigueta pretensada y el firme que está colado en la parte de arriba. Vuelvo a repetir, si yo me voy al ACI, tiene una expresión en donde esta expresión es muy vieja y además no está hecha
¿verdad? Así lo vemos nosotros, no está hecha, no refleja el comportamiento de una vigueta de este tamaño. Y por otro lado, en países como en Europa, ¿verdad? En países como en España, quiero decir, ¿verdad? Los códigos sí me dicen, sí me dan un valor, ¿verdad? De cómo evaluar esta interacción entre lo que es el firme colado en sitio y la vigueta pretensada. Bueno, muchos han de pensar, pues qué fácil, ¿no? Pues déjale un conector aquí, vamos a dejarle un conector de acero, si le dejamos conectores, pues ya con eso se hace la conexión entre lo que es el firme y la vigueta pretensada, pero no es tan fácil. Y para entender por qué no es tan fácil, ¿verdad? Porque no es parte de la solución. Digo, es la solución, pero no es una solución, digámoslo así, inmediata, ¿no? ¿Verdad? Entonces, voy a explicar en las siguientes láminas cómo es el proceso de fabricación de esta vigueta pretensada, ¿verdad? Bueno, muy bien. Hay que entender que esa vigueta pretensada, esa vigueta, ¿verdad? Esa sección es una vigueta que es fabricada mediante el sistema del pretensado, ¿verdad? Esto lo vemos muy a fondo, ¿verdad? Muy a fondo en nuestra clase que, bueno, en una clase que damos en la mañana ahí en la materia para los que estén interesados, bueno, es parte de lo que vemos ahí en el curso, ¿verdad? De los sistemas pretensados, ¿verdad? Y bueno, pues para los que no estén familiarizados en cuanto a lo que es el pretensado, aquí estoy mostrando una imagen, ¿verdad? Se trata de, pues tenemos una pista, estas pistas llegan a tener, pues no sé, 100, 120 metros de largo. Lo que hacemos es colocar un alambre, este alambre o este acero es un acero especial, ¿verdad? Venimos aquí a un extremo de la pista, lo anclamos, ¿verdad? Esto aquí anclamos el acero, ¿verdad? No lo traemos, ¿verdad? Recorremos los 120 metros de longitud hasta el otro extremo, ¿verdad? Aquí hay otro muerto de anclaje, llegamos, lo anclamos aquí y por medio de un gato hidráulico, ¿verdad? Le, le mostramos una tensión, le aplicamos una tensión al alambre, al acero de preesfuerzo y, ¿verdad? Esta tensión es tal que me permite, quiero decir, teniendo cuidado de no rebasar el límite de fluencia de lo que es el acero, ¿verdad? En una gráfica esfuerzo de formación, identificamos el límite de fluencia o la parte elástica, vamos a decirlo así, la parte elástica del acero, la identificamos. Bueno, cuando viene el gato aquí y le, le le provoca la tensión, le transmite la tensión al acero, cuidamos de no rebasar esa zona elástica del acero, de tal forma que el acero, si yo lo soltara, ¿verdad? De sus cuñas, de sus anclajes que tienen los extremos, el acero tendría que regresar, ¿verdad? A su estado original sin admitir deformaciones permanentes. Bueno, esa propiedad del acero se utiliza para que nosotros le apliquemos, ¿verdad? Al concreto una fuerza pretensora, le llamamos, ¿verdad? Entonces, este es, digamos así, la pista en donde hacemos el pretensado. Voy a colocar aquí, voy a mostrarles algunas fotografías de lo que viene siendo mi planta, bueno, una planta productora de vigueta pretensada cualquiera, ¿verdad? Aquí vemos, bueno, pues les decía, eso es una pista, ¿verdad? Con un anclaje en un extremo, un anclaje en otros extremos, recorremos los aceros de lado a lado. Aquí tenemos un foso donde hacemos ¿cómo se llama? Aplicamos el gato, aplicamos la tensión por medio de un gato y luego después colamos los elementos, ¿verdad? Por acá tengo mis dosificadoras, ¿verdad? Que me ayudan a colar los elementos. Estos elementos se puede decir que son unos elementos extruidos. Ahorita voy a ver fotografías de esto. Una vez que está colado el elemento, vienen y que el concreto ha alcanzado una resistencia inicial que nosotros más o menos la tomamos como el 80% del F'C de proyecto. Una vez que el concreto alcanza esa resistencia,
liberamos el acero de sus extremos y entonces este acero quiere regresar a su estado original, pero el concreto se lo impide por medio de adherencia y es como le aplicamos la carga pretensora a nuestra vigueta. Una vez que está hecho eso, ¿verdad? Cortamos la vigueta y bueno, lo demás es sacarla de aquí de la pista, llevada a los patios de maniobra y pues llevada a la obra. Tengo aquí algunas fotografías donde vamos a ver esto, en otras ocasiones, fuera de la pandemia, organizábamos ahí ciertas visitas, ¿verdad? Ahorita pues están canceladas las visitas, yo espero que pronto, aquí se pasó la que sigue, aquí yo espero que pronto ya podamos tener alguna visita. Bueno, aquí está el trabajador, tiene el gato, ¿verdad? Vuelvo a comentar, esto es una pista que corre más o menos 120 metros de largo. En el extremo anclamos el acero, lo llevamos hasta este otro extremo y entonces este gato hidráulico le aplica la fuerza al acero cuidando de no rebasar el rango elástico, ¿verdad? Una vez que el acero está tensado, vamos a decirlo así, ¿verdad? Tensado, anclado en los dos extremos, lo que hacemos es colocar una máquina. Esta máquina es una máquina extrusora que tiene como característica, la colocamos al inicio de la pista, ¿verdad? Tiene una tolva superior, ¿verdad? Y por medio de una grúa llegamos y colocamos concreto, ¿verdad? Esta máquina tiene una característica de que conforme va entrando el concreto, ¿verdad? A la hora de que la accionas, tiene, quiero decir, unos dispositivos que vibran el concreto y lo van depositando, ¿verdad? Lo van depositando en la pista sobre los alambres. Hay que recordar que aquí hay alambres tensados, ¿verdad? Los alambres están tensados aquí, ¿verdad? Entonces va depositando concreto, ¿verdad? En la pista para formar a su paso, ¿verdad? Esta máquina va caminando y a su paso va dejando extruidos, ¿verdad? Extruidas las viguetas, o quiero decir, la sección de la vigueta sobre los alambres de preesfuerzo. Aquí vemos una fotografía, ¿verdad? Ya avanzó la máquina, ajá, ya avanzó, ya dejó. Ingeniero, creo que se silenció. A ver si me escuchan. Listo. Ya lo Ok, algo pasó. Entonces decíamos entonces que la máquina avanza y va dejando la sección fresca con el concreto fresco. Este concreto tiene ciertas características, ¿verdad? El concreto tiene que ser, pues vamos a prácticamente seco y con un revenimiento pues muy, muy bajito para que pues evidentemente cuando la máquina lo deposite aquí en la sección, pues este concreto no pierda la forma, ¿ok? Bueno, una vez que la máquina recorre los 120 metros o 100 metros de longitud, ¿verdad? El concreto es curado, se cubre con unas lonas, ¿verdad? Pasa un tiempo, pueden ser, bueno, aquí tenemos concretos que a las 24 horas toman la resistencia inicial. Bueno, hacemos concretos de 24, 48 o 72 horas, dependiendo de la necesidad, ¿verdad? Una vez que el concreto ha alcanzado, decíamos nosotros, al menos el 80% del F'C de proyecto, que el F'C de proyecto anda como en 350 kilos sobre centímetro cuadrado, vamos, cuando verificamos que ha alcanzado los 280 kilos sobre centímetro cuadrado, ¿qué es lo que hacemos? Venimos en los extremos y cortamos cortamos, quitamos de sus amarres, del amarre inicial, de las cuñas iniciales y finales, el alambre de preesfuerzo. Y entonces el alambre de preesfuerzo, como él quiere regresar a su estado original, ¿verdad? Se quiere acortar o se acorta
Sin embargo, el concreto, por medio de adherencia, no le permite ese acortamiento, lo que se traduce en una fuerza pretensora. Nosotros utilizamos esa fuerza pretensora, pues digámoslo así, reforzar nuestro concreto. Así es como se forma, o como en la teoría, pues a grandes rasgos, la teoría de lo que es el concreto preesforzado. El concreto sigue obteniendo resistencia hasta su F'C de proyecto. Sin embargo, aquí nosotros en un tiempo, ¿verdad? Que ya está hecha la transferencia, quiero decir, la transferencia de preesfuerzo, ¿verdad? Llega una máquina, corta, secciona las viguetas, ¿verdad? Secciona las viguetas en longitudes que los clientes nos piden y entonces ya tenemos viguetitas en secciones según el proyecto y bueno, pues son llevadas a la obra. ¿Qué tipo de secciones son las que nosotros, o digo, quiero decir, con este sistema se fabrican? Bueno, pues son viguetitas, como decíamos, de 11 centímetros, nosotros las conocemos como B11, ¿verdad? Tenemos viguetas también de 16 centímetros, estas viguetas le llamamos B16, ¿verdad? Y también tenemos unas viguetas un poquito más robustas, en donde tenemos que su peralte pues son 20 centímetros. Bueno, este tipo de viguetas, todas estas viguetas son fabricadas por este sistema, el sistema de extrusión, ¿verdad? A base de elementos pretensados. Muy bien. Otra vez les comparto, ¿verdad? O la sección transversal, esta ya la vimos. Entonces, de tal forma, entonces, ¿verdad? Lo que vamos a ver aquí nosotros es cómo es que este firme que está aquí para integrar nuestro sistema se puede considerar como una sección compuesta a esta vigueta pretensada. Ya vimos que por la forma de fabricar esta vigueta, pues la máquina pasa y extruye, hagan de cuenta, yo me imagino así como una especie de, cuando, no sé, cuando vamos ahí a la tienda y bueno, ahí donde venden los churros, ¿verdad? El que hace los churros mete la masa y aprieta y va saliendo el churro extruido, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente así hacemos esta vigueta. Quiero decir, una máquina que va expulsando el concreto y la va dejando y la va formando. No hay, ¿cómo se llama? Por lo pronto no hay una máquina que a la hora de estar extruyendo, al menos, pues a lo mejor no sé, pero quiero decir, el problema es que las máquinas que hay actualmente, pues extruyen la vigueta y bueno, pues no, por la misma forma de extruirla, pues no se le pueden dejar conectores. Entonces, pues tenemos que ver cuál es el comportamiento de este firme con esta losa. Vamos, en otras palabras, van a pegar, se puede considerar una sección compuesta. ¿Qué hacemos? ¿Qué respuesta ingenieril damos en cuanto a lo que es este firme y el elemento pretensado fabricado de esta forma? ¿Verdad? Bueno, ahí está. Ahora sí, nos vamos a ir a explicar cuál es, una vez que ya vimos la fabricación o cómo es que se fabrican los elementos, ¿verdad? Estos elementos son viguetas, viguetas pues extruidas, ¿verdad? Ahora entonces nos voy a explicar en las siguientes láminas, pues el esfuerzo horizontal. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos buscando? ¿Ok? ¿Cómo evaluamos, cómo hacemos para evaluar qué es el esfuerzo horizontal? ¿Verdad? Y cómo lo puedo evaluar en mi sistema vigueta y firme, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, para poder explicar esto, ¿verdad? Voy a presentar, bueno, imagínense aquí, bueno, esto es una viga, ¿verdad? Es una viga con una sección, ¿verdad? Una sección rectangular de base B y de altura H, a la cual, ¿verdad? La voy a empotrar en un extremo y libre en el otro. Bueno, es un sistema muy simple que me va a ayudar a entender qué es lo que ando buscando, ¿verdad? Si a esta viga en cantilever le aplico una carga, ¿verdad? Esta viga se va a deformar de esta forma, ¿verdad? Y yo voy a observar que en mis fibras superiores e inferiores, ¿verdad? En mis fibras
extremas va a haber un esfuerzo. Yo le voy a llamar, bueno, va a haber una distribución de esfuerzos digamos, del eje de la sección a los bordes, ¿verdad? Y este esfuerzo, ¿verdad? Va a ser máximo en las fibras superiores e inferiores. Si yo quiero evaluar ese esfuerzo, esta es mi distribución de esfuerzos, si yo quiero evaluar este esfuerzo, bueno, pues este esfuerzo va a estar dado por el momento que me origina la carga, multiplicado por Y, que es la distancia del eje a cualquiera de las fibras, entre la inercia. O como lo vemos en el curso, ¿verdad? En el curso a mí me gusta verlo, ¿verdad? Este esfuerzo dado por el momento entre el módulo de sección. Y el módulo de sección lo definimos como la inercia entre la distancia del centroide a la fibra en estudio, así es como lo decimos en el curso. Bueno, pues este esfuerzo, ¿verdad? Aquí está escrito de esta forma. ¿Y qué pasa si yo sustituyo, ¿verdad? Todas estas variables que vienen siendo la longitud, la carga, el ancho y el alto, ¿verdad? Si yo sustituyo todas estas variables en esta ecuación, me dice que el esfuerzo máximo está dado por 6 veces PL, o sea, 6 veces la carga por la distancia dividido entre la base por la altura al cuadrado. Bueno, me voy a quedar con esta ecuación para poderla eh, comparar con la siguiente lámina. En la siguiente lámina, fíjense cómo en la siguiente lámina tengo una viga, ¿verdad? Tengo una viga también, ¿verdad? Una viga en cantilever, o sea, la sujeto aquí y está en cantilever y también le estoy aplicándole una carga puntual en el extremo. Bueno, ahí está la carga puntual, pero ahora, ¿verdad? Ahora, a diferencia de esta otra, donde yo tenía una sección B por H, en esta otra, ¿verdad? Lo que hice fue dividir mi viga. Ahora mi viga ya no es B por H, sino es B, pero por H entre 4. Ok, entonces mi viga está formada por 1, 2, 3, 4, 4 secciones independientes y sueltas entre sí. ¿Qué pasa si yo le pongo una carga puntual en el extremo? Bueno, fíjense cómo la configuración de mis láminas independientes, pues definitivamente es muy diferente a la configuración que hay en el borde, ¿verdad? Del elemento compuesto o del elemento completo. Quiero decir, cada una de las 4 vigas se van a deslizar entre sí, ¿verdad? Se van a deslizar entre sí y van a tener una deformación diferente. Si yo quiero revisar primero la distribución de esfuerzos en cada una de las vigas, pues yo ya no voy a tener una distribución, voy a decirlo así, uniforme desde la fibra superior hasta la fibra inferior, sino que voy a tener distribuciones particulares. Quiero decir, voy a tener un esfuerzo máximo en esta fibra y otro en esta y otro en esta y en esta. Y entonces se crea un diagrama de distribución de esfuerzos muy similar a lo que estoy comentando aquí. Quiero decir, voy a tener un esfuerzo en esta fibra, ¿verdad? A lo mejor, bueno, va a ser de tensión y uno de compresión en esta otra fibra. Pero en esta que ya está independiente, pues voy a tener este diagrama de esfuerzos de compresión y de tensión. Voy a tener diagramas de esfuerzos particulares en cada una de las secciones. No tiene por qué ser, ¿verdad? No tiene por qué ser un solo diagrama de esfuerzos porque están sueltas, ¿verdad? Si yo reviso o quiero calcular el esfuerzo que hay en estas fibras, ya sea de tensión o de compresión, y si utilizo la ecuación anterior, usando la H entre 4, si yo divido el peralte entre 4, o sea, si yo divido H entre 4, fíjense cómo el esfuerzo máximo de cada una de estas fibras independientes, quiero decir, de cada una de estas vigas independientes, crece 16 veces. 16 veces el valor de como si estuviera, ¿verdad? La sección completa. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que se van a deformar, van a tener una deformación. Voy a esperar, además de un esfuerzo mayor,
todo se alteró, ¿verdad? Se altera la inercia, ¿verdad? Y la deformación por ende se va a alterar, en fin, que cuando trabajan separadas, ¿verdad? Voy a tener una alteración, en este caso es una alteración de 16 veces mayor. Bueno, muy bien, entonces hemos hablado de un cantilever formado por una sección, de un cantilever formado por 4 secciones. ¿Qué es lo que hago para que una viga seccionada, ¿verdad? Se comporte como una viga eh, no seccionada? Si yo tengo vigas como estas, ¿verdad? Seccionadas, ¿qué es lo que le tengo que hacer para que se comporte, ¿verdad? En cuanto a diagrama de esfuerzos, en cuanto a deformaciones, ¿verdad? Que se comporte como la primera que vimos, bueno, pues muy fácil, ¿no? Si yo agarro y taladro o si yo interconecto, ¿verdad? Por medios mecánicos, ¿verdad? Si yo interconecto por medios mecánicos, ¿verdad? Mis elementos sueltos, a la hora de que yo le pongo la carga en el extremo, este elemento, ¿verdad? Se va a comportar muy parecido a este otro elemento. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto debido a que aquí la fuerza, ¿verdad? Ahora voy a hablar entonces, las fuerzas que se originan aquí, ¿verdad? Las fuerzas de corrimiento, la fuerza horizontal que se está originando entre placa y placa son tomados por el perno, son tomados por los pernos que yo estoy colocando. Estos pernos toman la fuerza de deslizamiento entre placa y placa. ¿Estamos? Entonces, pues yo lo que necesito saber o necesito evaluar, pues esa fuerza de deslizamiento que tienen, ¿verdad? Estas dos placas, pues para empezar a ver por dónde andan mis elementos. Bueno, para poder evaluar esta fuerza horizontal que hay de corrimiento entre sección y sección, ¿qué les parece si hacemos un diagrama de cuerpo libre, verdad? Entonces tomo este elemento, ¿verdad? Tomo este elemento y ubico un diferencial de área, ¿verdad? A este diferencial de área voy a tener un extremo en C y un extremo en D, ¿verdad? Aquí está mi diferencial de área. Este es un diagrama de cuerpo libre de lo que está pasando en este diferencial de área. Voy a utilizar este diagrama de cuerpo libre que hay aquí para deducir, miren, aquí está esta fuerza, para deducir la fuerza horizontal. Este delta H es exactamente la fuerza que están tomando cada uno de estos pernos, ¿verdad? Evidentemente hay una fuerza aquí, otra aquí, otra aquí. Bueno, voy a revisar por medio de este diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Voy a deducir esta fuerza delta H, que es la fuerza horizontal o esfuerzo horizontal del que estamos tratando de hablar. Bueno, pues entonces hago una sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Que esta sumatoria de fuerzas en X tendrá que ser igual a 0. Y miren entonces, ¿no? Le voy a llamar delta H a la fuerza, ¿verdad? Aquí está, aquí la coloco. Y luego voy a sumar, ¿verdad? El diferencial, la integral del esfuerzo que hay, el esfuerzo que hay en la cara D, ¿verdad? Este esfuerzo en la cara D de esta área, ¿verdad? Y le voy a restar el esfuerzo que hay en esta cara, en la cara C, ¿verdad? Todo por un diferencial de área. Todo esto tiene que ser igual a 0. Recuerden, estoy haciendo una sumatoria de fuerzas en X. Ahorita no me interesa una sumatoria de fuerzas en Y, ni una sumatoria de momentos. Lo único que hago es hacer una simple sumatoria en X. Y entonces, estas son las fuerzas que actúan en este diferencial de área y que tienen que estar iguales a 0. ¿Ok? Ahí está mi delta H. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ¿verdad? Veo ahí integrales, veo ahí cosas raras. ¿Ok? No me espanto. Vamos a hacer algunas deducciones. Lo primero que hago es despejar delta H, ¿verdad? Despejo delta H. Y miren, voy a sustituir
la ecuación de esfuerzo máximo, ¿cómo se llama? La ecuación de esfuerzo máximo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Esa ecuación de esfuerzo, la voy a sustituir aquí. El esfuerzo en D y el esfuerzo en C la voy a sustituir por el momento que me produce en la cara D menos el momento que me produce la carga en la cara C, todo dividido entre la inercia es constante, no cambia, y el diferencial multiplicado por la integral de Y diferencial de área. ¿Ok? Hice algunas sustituciones, ¿verdad? Vuelvo a repetir, aquí puse la ecuación que vimos anteriormente, ¿verdad? Y bueno, pues me queda esta expresión. Lo importante es que ya sé, o quiero decir, ya despejé delta H, ¿verdad? Delta H, que es la fuerza que ando deduciendo. Bueno, espero que me sigan, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer, ¿verdad? Esta es la misma que vi anteriormente. La dejé ahí para no perdernos, ¿no? Lo que vi anteriormente está aquí. Bueno, entonces ahora voy a observar, fíjense, esta integral de Y por el diferencial de área resulta ser que es una integral conocida. Ah, ¿cómo que conocida? Sí, es una integral conocida. Es lo que lo conocemos como el momento de primer orden y la denotamos por la letra Q. Entonces, esta integral la voy a sustituir por Q, que es el momento de primer orden. ¿Ok? Y entonces, perdón, me falta. Entonces, esta integral la voy a, la voy a sustituir por Q, que es mi momento de primer orden. Muy bien. Y a esta parte, ¿verdad? A esta parte la voy a conocer o la voy a sustituir, ¿verdad? Es lo que se conoce, esta parte se conoce como el cortante multiplicado por delta X, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos la definición de lo que es el cortante lo podemos definir por con estos valores. Y entonces hacemos la sustitución de esta ecuación y me queda que va a ser delta H, o sea, la fuerza horizontal que estoy buscando va a ser el cortante multiplicado por el momento de primer orden, ¿verdad? Entre la inercia multiplicado por delta X. Entonces, esta ecuación que vimos aquí, ¿verdad? Se transforma en haciendo estas sustituciones, ¿verdad? Y ya por último, ¿verdad? Se está aclarando, esta es la que vimos acá. Y ya por último, la fuerza cortante horizontal por unidad de área, ¿verdad? Que normalmente la denotamos como Q minúscula, se obtiene de dividir ambos términos entre delta X. Entonces, si yo aquí divido entre delta X y si yo divido acá entre delta X, me dice que Q, ¿verdad? Que es el esfuerzo cortante horizontal por unidad de área, ¿verdad? Va a ser delta H entre delta X y de tal forma entonces que Q va a estar en función, y a eso era lo que quería llegar, ¿verdad? Esta fuerza cortante horizontal Q está en función de ¿qué? De la fuerza cortante, del momento de primer orden dividido entre la inercia. ¿Ok? Toda esta deducción que acabamos de hacer es para llegar a esta ecuación en donde esta fuerza, ¿verdad? Quiero decir, el momento de primer orden es el momento de primer orden es una propiedad geométrica, voy a decirlo así, una propiedad geométrica. Tiene que ver con el área y tiene que ver con la distancia de un eje a esa área. No involucra fuerza, ¿verdad? Y la inercia, pues es también una medida escalar que involucra las propiedades geométricas de mi sección, base por H. Entonces, si se dan cuenta, a lo largo de mi viga, lo único que puede ser variable o constante o que depende de mis cargas, pues es el cortante. Esta fuerza horizontal, este esfuerzo
horizontal que yo ando buscando depende única y exclusivamente del cortante y evidentemente pues de la forma o de la sección transversal de que se trate mi viga. Ok, hay que acordarse de esta ecuación porque entonces nos vamos a concentrar ¿cómo se llama? En esta evaluación experimental, nos vamos a concentrar en ver dónde está el cortante máximo porque ahí, ¿verdad? Voy a encontrar la fuerza horizontal, ¿verdad? La fuerza horizontal máxima o la que estoy estudiando para evaluar en mi sistema Vigueta y Bovedilla, ¿verdad? En mi sistema losa alveolar. Bueno, muy bien. Una vez habiendo explicado cómo fabricamos la vigueta, una vez explicado a grandes rasgos, créanme, esto de la fuerza horizontal, entonces ahora sí ya vamos a entrar en detalle de lo que se trata esta evaluación experimental, ¿verdad? Entonces aquí pongo algunos objetivos, ¿verdad? Que debimos saber, los objetivos que estábamos buscando con esta evaluación experimental. Algunos ya los platicamos. Bueno, lo que queríamos era realizar, ¿verdad? Pruebas de carga, elementos y registrar los resultados, ¿verdad? De losas fabricadas a base y bovedilla de poliestireno. Y a estas losas, ¿verdad? Intentar revisar el comportamiento, evaluar pues, a través del cortante, ya lo vimos, ¿verdad? Esta fuerza horizontal, este cortante horizontal. Para lo cual, ¿verdad? Hicimos o fabricamos 3 tipos de losas, ¿verdad? Una losa que la nombramos como sección tipo, es una sección tipo, y hace alusión a la viga, ¿verdad? A la viga seccionada unida por pernos o unidas por algo que hay ahí que nosotros queríamos evaluar, ¿no? Vamos a llamar, ¿verdad? Una sección sin adherencia a una losa de vigueta y bovedilla a la cual pues lo que quieres hacer, ¿verdad? Es que deslicen entre ellas, ¿verdad? Que estén sueltas y que cada uno de los elementos se deslicen y se comporten como si estuvieran despegados, ¿verdad? Hago alusión a esta figura que ya vimos. Y luego también, ¿verdad? Ensayamos viguetas simples, ¿verdad? Viguetas de sección simple y hago alusión a la sección, pues, de viguetita sola, como se defiende, que propiamente dicho, esta vigueta la hicimos o la colocamos ahí, digo, la evaluamos solamente como testigo. Bueno, en relación, entonces, en conclusión, en resumen, elaboramos tres tipos de losas, ahorita las vamos a ver, ¿verdad? Entonces, otro más de los objetivos era comparar la rigidez elástica, lineal, de las secciones estudiadas, de la sección tipo losa, sin adherencia y simple, recordando que la rigidez lineal, ¿verdad? Se da dividiendo la fuerza entre el desplazamiento. Entonces, revisamos qué tanta rigidez elástica tiene estos 3 especímenes para hacer comparaciones. Identificamos los valores de falla experimental del cortante, ¿verdad? Para poder obtener el cortante horizontal. Y luego lo que hicimos fue comparar los valores, estos valores que nosotros obtuvimos experimentalmente contra los teóricos, ¿verdad? Que nos indica los reglamentos del ACI y la norma española para ver en dónde andábamos, ¿no? Bueno, muy bien. Voy a hablar entonces, ahora sí, esos eran los objetivos. Ahora sí voy a describir qué fue lo que hicimos. Acuérdense acuérdense de este esquema, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, pues colocamos una vigueta, ¿verdad? A la cual le colamos el firme, tal cual lo hacemos en cualquiera de nuestras losas. Quiero decir, en cualquiera de nuestros productos, ¿verdad? Entonces, a este tipo de losas les llamamos sección tipo, ¿verdad?
Y acuérdense de esta, pues es una sección en donde, quiero decir, es una viga que estamos intentando medir, ¿verdad? La fuerza que toman estos pernos. Claro que no tengo pernos, pero hay una fuerza aquí, ¿verdad? Que se está queriendo medir, ¿verdad? Bueno, muy bien. Después, bueno, aquí están las fotografías de lo que hicimos. Bueno, pusimos una vigueta, ¿verdad? Le pusimos su bovedilla, pusimos unos cortalosas, ¿verdad? Colocamos la malla electrosoldada e hicimos el colado, el del firme. Ahí está el colado del firme. Una vez que fraguó el colado del firme, descimbramos y nos quedó una losa. Ahí está la losa con una sola vigueta al centro y con firme en los dos bordes. Normalmente estas losas tenían 3 metros de longitud, ¿verdad? Y esta es la losa que nosotros le decimos losa tipo, ¿ok? Tal cual la construimos en nuestro sistema de vigueta y bovedilla. Bueno, muy bien. A la siguiente losa, al siguiente espécimen, al siguiente probeta, ¿verdad? Le llamamos sección sin adherencia. Acuérdense de este esquema, ¿verdad? Entonces, lo que estábamos tratando de hacer es que esta losa trabajara independientemente de la viga, vamos, que no se pegaran, que estuvieran sin adherencia, que trabajaran cada quien por su lado, que trabajara la losa y la vigueta sin adherencia. Para lo cual, fíjense cómo asuré diferente aquí, ¿verdad? Porque la intención era que trabajara el firme independientemente de la vigueta. ¿Cómo le hicimos? Fíjense, voy a mostrarles las fotos para inhibir, ¿verdad? Para inhibir la adherencia que hay entre el concreto y la vigueta. Agarramos un plástico de emplaye, ¿verdad? Agarramos la vigueta y le empezamos a dar vuelta, 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 vuelta y emplayamos mi vigueta. Fíjense, aquí está la fotografía, ¿verdad? Y entonces, no me dejarán mentir que este sistema de sección sin adherencia, pues se va a comportar algo como esto, ¿verdad? Quiero decir, van a querer trabajar independientemente, ¿verdad? Uno sobre el otro, pues cada quien por su lado, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos dos especímenes, uno que le dijimos que era sección tipo, que es la vigueta como normalmente la construimos, y este que intencionalmente le quitamos la adherencia para intentar trabajarlos separadamente, ¿ok? Bueno, y ya por último, ¿verdad? Acuérdense de este esquema, ¿verdad? Ya por último colocamos, o lo que hicimos fue probar la vigueta sin el firme en la parte de arriba, solita, para ver cómo se comporta. Este ensayo prácticamente es como no tienen la misma inercia, como no tienen la misma capacidad, pues es difícil comparar los dos anteriores con este, pero nos sirvió el ensayo, ¿verdad? Nos sirvió como una especie de mecanismo de control, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Cómo fue que diseñamos esta experimentación? Bueno, déjenme decirles, muchachos, que eh, pues tuvimos, bueno, aquí están las fotografías de lo que viene siendo los ensayos con la viguetita en sección simple. Agarramos, la colocamos, le pusimos unas cargas y evaluamos su deformación y todo esto, ¿no? Bueno, este diseño de este ensayo, ¿verdad? Bueno, nos apoyamos, ¿verdad? Para poder tener un poquito de validez en este ensayo experimental, nos apoyamos con gente, ¿verdad? Con gente del CENAPRED, ¿verdad? Gente del CENAPRED, allá en Ciudad de México, viajamos, expusimos esta problemática y la gente del CENAPRED nos prestó algún equipo con el que hicimos la experimentación. Y bueno, ahorita les sigo platicando al respecto. Aquí en esta lámina están las propiedades de los materiales rápidamente. La vigueta pues utiliza alambres de preesforzado grado
235 KSI, eso más o menos equivale a 16,900 kilogramos centímetro cuadrado. Las viguetas estaban reforzadas con alambres de 3 y 5 milímetros. El concreto ya lo dije, el concreto el concreto de diseño anda por ahí de los 350 kilos sobre centímetro cuadrado. Este firme de concreto que se coloca, pues tenía un F'C de 200 kilogramos centímetros a los 28 días, y la malla electrosoldada pues tenía un FY pues común de 5,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Estas son las propiedades de los materiales. Como les decía, este ensayo, ¿verdad? Lo diseñamos ¿cómo se llama? Con ayuda de ingenieros del CENAPRED, en donde nos prestaron equipo y lo diseñamos en conjunto con ellos. Nos dimos cuenta que si nosotros teníamos que, quiero decir, si esta fuerza, como ya lo vimos en las ecuaciones, este esfuerzo, ¿verdad? Depende exclusivamente del cortante. Entonces teníamos que diseñar una prueba de carga en donde pudiéramos tener evaluado el cortante, y ese cortante fuera no variable, sino lo más constante posible. Entonces, ¿verdad? De todo esto lo observamos. Entonces, la aplicación de las cargas a la vigueta, fíjense, aquí está la vigueta, ¿verdad? Fue colocar dos cargas puntuales. Estas dos cargas puntuales, ¿verdad? Me iban a originar un diagrama de cortante como el que está aquí, quiero decir, un diagrama de cortante prácticamente constante de lo que viene siendo del apoyo a la carga. Y una vez que paso de la carga, ¿verdad? Resulta ser que no hay cortante. El cortante es cero, y luego después de la carga otra vez al apoyo, pues voy a tener un cortante prácticamente constante. El diagrama de momento, ¿verdad? Va a ser por otro lado, cero en el apoyo y va a llegar a su máximo directamente abajo de la carga, se va a mantener constante de carga a carga y luego va a bajar a cero. Bueno, pues entonces esta zona, la zona 3, ¿verdad? La zona 3 es una zona donde yo voy a identificar un cortante o el cortante, digamos, máximo, de tal forma entonces que si yo ando buscando, ¿verdad? Esta fuerza, ando buscando evaluar la fuerza, la fuerza de cortante, de la fuerza de deslizamiento entre mis dos elementos, pues resulta ser que la tengo que ubicar donde se origina el cortante máximo, o en estas zonas, ¿verdad? Las zonas vulnerables donde se corra un elemento con respecto a la otra va a ser esta zona y esta zona, debido a que dependen exclusivamente del cortante, como ya lo vimos en la ecuación. Bueno, muy bien. Aquí expliqué entonces lo que viene siendo el diseño de los ensayos. Voy a mostrarles el equipo que nos prestó, ¿verdad? El CENAPRED, ¿verdad? A ver, déjenme ver, esto está un poquito lento. Ahí está, el CENAPRED nos prestó algunos micrómetros. Estos micrómetros estaban conectados a un concentrador, y del concentrador pues se iban a una computadora donde hacíamos las gráficas que vamos a mostrar. Estas gráficas se las voy a mostrar. El objetivo era pues formar unas gráficas, ¿verdad? Este era el pistón, ¿verdad? Este pistón tenía una celda, aquí vemos la celda estaba conectada a este aparato en donde nos mostraba la carga, y con la deformación y la carga, metiéndoselos a la computadora, era como nosotros íbamos graficando ahorita las gráficas que les voy a mostrar a continuación. Teníamos dispuestos, esto es en planta, ¿verdad? La losa esa que mostramos, trazamos el eje y trazamos cada uno de las posiciones donde iban los micrómetros, ¿verdad? Teníamos un micrómetro en el centro del claro y dos micrómetros colocados directamente abajo de donde estaban las cargas, las dos cargas puntuales, ¿verdad? Marcábamos el eje de apoyos y el eje longitudinal de la pieza. Bueno, pues así estaba diseñado ¿cómo se llama? La prueba de carga, ¿ok? Esto es
La prueba de carga tenía 2 etapas. Voy a hablar de las etapas que tenía la prueba de carga. Se hizo un procedimiento en donde la primera etapa se aplicaba una carga, ¿verdad? Aplicábamos una carga a intervalos constantes, quiero decir, íbamos de 100 en 100, 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos, quiero decir, la carga era constante, a intervalos constantes, y se registraban las deformaciones, ¿verdad? En los puntos que ya vimos, ¿verdad? Hasta el punto de fluencia del acero. Una vez que fluía el acero, ¿verdad? Entonces cambiábamos la segunda etapa, era determinábamos etapas constantes de deformación. Decíamos, vamos a aplicar carga hasta que se deforme 3 milímetros. Y entonces aplicábamos carga, se deformaba 3 milímetros y verificábamos la carga, ¿verdad? Hasta llegar al punto de falla. ¿Ok? Bueno, muy bien. Así fue el procedimiento de generación de las gráficas. Les voy a mostrar una tabla, ¿verdad? La siguiente es un registro. Aquí vamos poniendo los estados de carga, las deformaciones, algunas observaciones. En fin, este es un registro de los datos, ¿no? Todos estos datos, ¿verdad? Todos estos registros de datos se concentraron en la siguiente tabla, ¿verdad? Es muy rápido esta tabla, la otra la vamos a ver con más a detalle. Ajá. Esta siguiente tabla muestra todos los diferentes ensayos que se hicieron, ¿verdad? No hicimos uno, no hicimos dos, hicimos 16. Bueno, dejen que está muy lento aquí la presentación. Yo espero que ustedes la estén viendo bien. Mi máquina está muy lenta. Bueno, hicimos 16 ensayos, quiero decir, hicimos 16 losas e hicimos este procedimiento que acabamos de explicarle, lo hicimos 16 veces. Claro que pues en algunas la regamos, ¿verdad? Por ejemplo, el ensayo 1 y 2 pues no fue válido, ¿verdad? La regamos, no es válido. El ensayo 12 también por alguna razón lo tuvimos que descartar, ¿verdad? Pues no somos muy expertos en cuanto a tuvimos que agarrarle ahí el asunto para que todo saliera pues bien. Y bueno, pues lo hicimos 16 veces. Estas 16 veces, quitando las que no sirvieron, ¿verdad? Se integró unas gráficas. ¿Cuáles son las variantes? Todas las variantes que hicimos. Ya lo comenté, ¿verdad? Hay algunos elementos que son sin adherencia, otros con adherencia, e incluso rugosidad en la vigueta. Y aquí está, por ejemplo, el ensayo 8 utilizamos una B1150, donde a propósito no vibramos el firme de compresión, ¿verdad? Este ensayo número 8 no tiene adherencia, ¿verdad? Sí tiene rugosidad, y aquí están los datos de lo que es la losa, el ancho, el largo, ¿verdad? El espesor del firme y el F'C ¿cómo se llama? De la resistencia de la losa. Y así fuimos verificando todas las variables que había de los 16 ensayos, ¿verdad? Hubo algunas viguetas, aquí no lo mencioné, hubo unas viguetas en donde intencionalmente, ¿verdad? Le colocamos rugosidad a la vigueta en la parte de arriba, aquí en la, ¿cómo se llama? En la tabla anterior, aquí están, ¿verdad? Por ejemplo, todos los ensayos del 1 hasta el 8 fueron con la vigueta en la cabecita lisa, y solamente el ensayo 9 y el 11 fueron con rugosidad intencional, ¿verdad? Que es como lo estoy mostrando aquí. Bueno, muy bien. Estas siguientes fotografías son fotografías en donde pues estamos ahí, el equipo de aquí de la empresa, ¿verdad? Elaborando marcando, ¿verdad? Estamos marcando, estamos trabajando con ¿cómo se llama? Con todo el equipo, ¿verdad? Que dispusimos para poder poner las losas en su lugar, ¿verdad? Colocar los micrómetros. Fue un trabajo, pues no se crean, fue un poquito pesado, ¿verdad? Teníamos que marcar, alinear
colocar los micrómetros en su lugar, resetearlos, y ya que estuviera todo listo y todo en orden, pues entonces empezábamos a aplicarle carga, iniciábamos el muestreo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí les pongo algunas fotografías de todos nosotros ahí, eh, haciendo estos ensayos, ¿no? Déjenme decirles que aparte de lo que fue ahí la experiencia, pues el calor así como que también nos hizo estragos. Quiero comentarles que todos estos ensayos y bueno, esto que les estoy mostrando, todo esto que les estoy mostrando fue preparado, ¿verdad? Como les digo, ya tiene algún tiempo que lo hicimos, me parece interesante, pero en su momento fue preparado para presentar en el en el Congreso Nacional de Ingeniería Estructural en la ciudad de León, Guanajuato, ¿verdad? Esta experimentación, estos ensayos se mostraron en un congreso, ¿verdad? A nivel nacional. Y bueno, pues tuvimos bueno, creamos polémica, para eso va uno a los congresos a exponer este tipo de trabajos. Y bueno, a ver, esto está avanzando muy lento. Aquí observamos, ¿verdad? Cómo estaba la losa y cómo estaba su aspecto en la parte de abajo. En algunos especímenes hasta los pintábamos para detectar perfectamente bien las grietas. Y bueno, miren, quiero mostrarles estas fotografías en donde ya se ve fallando, cómo está fallando cómo fallan ya nuestros especímenes. Fíjense, aquí ya teníamos varios estados de carga, ¿verdad? Estábamos generando varios estados de carga y esta fotografía para mí es muy reveladora porque observamos, ¿verdad? Cómo se genera la grieta primeramente en la vigueta y cuando el esfuerzo de tensión supera lo que es la vigueta, empieza a entrar en la losa, ¿verdad? Como comportándose como un elemento anclado. Hay que recordar, ¿verdad? Aquí muestro esta fotografía, ¿verdad? Hay que recordar que aquí estas viguetas solamente están coladas, ¿verdad? Una sobre otra, que no existen. Aquí puse esta fotografía con estos pernos, pero estos pernos no existen y hay un trabajo de interacción entre uno y otro, ¿verdad? Bueno, ya basta de fotografías, voy a mostrarles lo que viene siendo la gráfica. Miren, esperen a que aquí está. Bueno, esta es la gráfica que nosotros generamos con todo lo que he platicado. Es una gráfica carga, deformación. Aquí vamos anotando las deformaciones en milímetros que nos daban los micrómetros y aquí vamos graficando las cargas que le íbamos aplicando a la viga o a las losas. Aquí están los 16 menos los 3 ensayos que validamos. Aquí están todos revueltos. Aquí podemos ver todos los ensayos. Miren, aquí está todo. Y voy a hacer un zoom, ¿verdad? Voy a hacer un zoom en esta parte porque vean qué interesante está la información. Me voy a ir a esta zona que yo le digo que es una zona que es la zona elástica. Nosotros hemos identificado como la zona elástica, ¿verdad? Voy a hacer un zoom a esa gráfica y voy a observar, ¿verdad? Voy a observar que sí, efectivamente, aquí arriba se hace un desorden, ¿verdad? No hay un patrón, digamos así, definido. Sin embargo, aquí observo, ¿verdad? Prácticamente tres patrones de cargas, tres patrones de gráficas. Y para nosotros fue muy revelador, ¿verdad? Que este patrón que se ve aquí, ¿verdad? Estas gráficas que todas se acomodan en esta misma pendiente y luego ya en la parte de arriba aquí empiezan a desordenarse, ¿verdad? Obedecen a las losas que colamos o que nosotros dijimos que eran como losas comunes, nuestras losas tipo, ¿verdad? Estas otras rayas que están aquí, todas estas gráficas,
obedecen a las losas en donde les envolvimos con emplaye, o sea, quiero decir, a las losas donde intencionalmente les inhibimos la adherencia. Y estas otras que están por acá, ¿verdad? Estas que se ven por acá son, ¿verdad? Las losas, no las losas, las viguetas que ensayamos solitas. Entonces, fíjense, esta línea que acabo de colocar aquí, le voy a decir que obedece o es la rigidez de mi losa colada en sitio, como normalmente el sistema lo conocemos. Esta línea viene siendo la rigidez de las losas en donde inhibimos la adherencia. Y esta es la rigidez de mi vigueta, ¿verdad? De mi vigueta en sección simple. Entonces, es claramente, ¿verdad? Es claramente percibible, ¿verdad? Se percibe que la rigidez de mi sección tipo es mayor a la rigidez de las secciones donde les inhibí la adherencia y por ende estas dos son también, por obvias razones, mayores a la rigidez de la sección simple. ¿Cómo leo esto de las rigideces? Bueno, si yo a cualquiera de estos sistemas le aplico una misma carga de 500 kilos, ¿verdad? La losa tipo, la losa de vigueta y bovedilla tipo va a tener una deformación. Si le aplico una carga de 500 kilos a la losa donde le inhibí intencionalmente la adherencia, pues va a tener una deformación mayor. Y si le aplico 500 kilos, ¿verdad? A una viga simple, a una vigueta simple, pues evidentemente va a tener una deformación mayor. Así es como yo leo esto de las rigideces, lo cual me indica, ¿verdad? Que un sistema de losa de vigueta y bovedilla tiene un comportamiento bastante bien, bastante considerable, ¿verdad? Y se comporta más como un elemento compuesto que como un elemento no trabajando compuesto entre ellos. Hay que recordar que esta línea es la rigidez de la losa y de la vigueta o del firme y de la vigueta trabajando sueltos porque le pusimos el emplaye. Aquí veo, ¿verdad? Es evidente para nosotros que el trabajo de la vigueta y bovedilla como el sistema que nosotros conocemos tiene un trabajo en sección compuesta evidentemente mayor, ¿verdad? Esa es la primera conclusión que puedo obtener. Si yo esto lo reflejo en carga, quiero decir, ahora sí, pero ¿cómo me sirve esto? Si yo realmente lo que ocupo es que la losa, ¿verdad? Una losa, pues la uso en azoteas, la uso en vivienda. Aquí hicimos una derivación de cargas y dijimos, bueno, pues si una losa de azotea tiene cargas muertas, cargas vivas, ¿verdad? ¿A cuánto equivale una carga puntual, ¿verdad? Para ver si estamos evaluando bien. Y entonces, si yo hago la deducción de las cargas en una carga muerta, de una carga de azotea, resulta ser que yo ando por aquí en la demanda de una carga de azotea. Si hago lo mismo para una carga de entrepiso, resulta ser que una carga de entrepiso es equivalente, vamos a decirlo así, a 273 kilos en nuestro ensayo y andamos por acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta zona elástica, ¿verdad? Esta zona que donde hicimos zoom es válida para cualquier tipo de cargas, ya sea, digámoslo así, de azotea o de vivienda, ¿verdad? De entrepiso, que son las cargas que normalmente usamos para estas viguetas. Quiero decir, que son las cargas que normalmente usamos, ¿no? Bueno, ya por último, muchachos, ya por último, ¿verdad? Y, bueno, esta es la ecuación. Si ustedes entran a la CI 31819 en el artículo 16442, ¿verdad? ¿verdad? Nos dice que la evaluación de esta fuerza, ¿verdad? Está dada por 0.55 BWD, donde BW es el ancho de la sección y D es el peralte efectivo. Así es como el ACI nos pide. Ya comentamos que esta ecuación, bueno, pues es un poquito más vieja, ¿verdad?
Y si nosotros entramos a la norma española sí me da una ecuación un poquito más, más compleja. Me dice que esta fuerza cortante está dada por beta, ¿verdad? Que multiplica a 1.3 menos 1.3 menos 0.3 de F, FCK entre 25, todo multiplicado por FCTD. Bueno, pues aquí hay una ecuación, ¿verdad? En donde realmente lo que yo quiero comentarles es que, bueno, pues el valor beta que multiplica toda esta ecuación, ¿verdad? Es tomado o tiene un valor beta, toma un valor de 0.8, 0.4 o 0.2. Y entonces, fíjense, voy a leer. Beta es 0.8 en superficies de contacto rugosas de secciones compuestas en las que existe una imbricación tal que se impide el cabalgamiento de una de las partes de la sección compuesta sobre la otra, tales como las configuraciones de cola de Milano, y siempre que la superficie quede abierta y rugosa, tal como se obtiene en la fabricación de viguetas con máquina ponedora. ¿Por qué leí esto? Porque aquí, en otras palabras, el código español me está describiendo la forma en como nosotros fabricamos estas viguetas. Incluso ellos le llaman máquina ponedora, no le llaman máquina extrusora. Si yo cumplo todo esto, entonces beta es 0.8. Y luego me dice que utilizo 0.4 en superficies intencionalmente rugosas con rugosidad alta y en superficies no intencionalmente rugosas o con rugosidad baja. Quiero decir, la norma española me permite utilizar un 0.8 en beta, ¿verdad? Para este tipo de viguetas hechas con máquina ponedora. Y sí, a contrario del ACI, que pues no me menciona nada de esto, ¿verdad? Entonces, si yo coloco, fíjense, si yo coloco ese valor del ACI, es esta línea azul, este es el esfuerzo horizontal y esta es la carga, quiero decir, el cortante actuante. Si yo coloco este valor que me da el ACI, pues es esta línea azul. Si yo evalúo esa ecuación de la norma española con 0.2, está por aquí. Si yo evalúo esa ecuación con 0.4, anda por acá. Y si yo evalúo esa ecuación de la norma española con 0.8, pues se anda por acá. Bueno, estas líneas representan los valores de los códigos, y estos valores que yo coloqué aquí son los ensayos o la evaluación experimental. Fíjense, todos estos ensayos que están aquí evaluados son los que no tienen adherencia, ¿verdad? Sin embargo, si yo obtengo el cortante y deduzco su esfuerzo horizontal, pues andan con un esfuerzo horizontal que, bueno, pues anda por acá. Pero me voy a concentrar en estos en donde son secciones, ¿verdad? Son las secciones tipo, donde coloqué la vigueta y le puse el colado encima, tal cual lo hacemos en todos los sistemas de losa de vigueta y bovedilla. Nos damos cuenta que estos valores están más cercanos, ¿verdad? Están más cercanos a lo que me indica la norma española utilizando el beta 8, que lo que me indica la norma, el ACI. Es por eso que nosotros decimos que el ACI tiene un vacío para este tipo de secciones. Quiero decir, en el ACI no se han investigado este tipo de secciones. Sí es válida esta sección del ACI en secciones de otro tipo, pero en secciones, como dice ahí la norma española, ¿verdad? Con imbricaciones provocadas por una máquina ponedora, pues el ACI pues ni las contempla, ¿no? Es un vacío que hay. Bueno, muchachos, pues esto es la experimentación que se hizo. Aquí coloco algunas conclusiones y recomendaciones. En cuanto al comportamiento, se observa que en la zona elástica, ¿verdad?
que el efecto de la rugosidad en el patín superior de la vigueta pretensada con respecto a la que no tiene rugosidad no incrementa la rigidez de la sección compuesta típica, ¿verdad? Se observa que la rigidez, ya lo dijimos, en la zona elástica de las secciones compuestas tipo, ¿verdad? Es superior hasta el 35% a la rigidez de las secciones sin adherencias, lo cual me indica, ¿verdad? Que hay un trabajo, hay una trabazón mecánica que sí se debe de considerar, ¿verdad? Y lo estamos probando por la rigidez que hay entre una y otra, ¿verdad? Las cargas de servicio son mucho menores que las cargas de fluencia en las losas ensayadas, a lo cual se indica que lo cual indica que el sistema está en un lado de seguridad, ¿verdad? Aceptable, ¿no? En cuanto a las recomendaciones, estas son recomendaciones en cuanto a comportamiento. Déjenme pasarles las recomendaciones en cuanto a reglamentación, ¿verdad? Como les decía, en cuanto a reglamentación, observamos que la norma ACI nos dice que pues, hay una ecuación ahí, pero que esta no está, a nuestro parecer, calibrada para este tipo de elementos. Sin embargo, pues encontramos reglamentos en Europa, ya dije en España, en donde sí vienen especificados, ¿verdad? Valores un poquito más acorde a lo que viene siendo nuestro comportamiento. Y bueno, pues en general, esto es mi presentación. Digo, yo creo que me extendí un poquito. Sin embargo, creo yo que es un tema que es muy interesante, que bueno, pues queda ahí para continuar. Hay mucho más que hacer, créanlo, muchachos. Hay muchas más que investigar, que probar. Y bueno, pues ojalá y tengamos la oportunidad de continuar este tipo de ensayos, este tipo ¿cómo se llama? De este tipo de de trabajos, ¿no? Hasta aquí mi presentación. No sé si parece ser que tienen ahí algún tiempo ¿cómo se llama? De preguntas, de respuestas. No sé si haya quedado todo claro. Estoy aquí para lo que comenten, ¿sale? Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. ¿Sí se escucha bien mi audio? No me Sí, falla. sí. Ah, ok. Pues vamos a esperar tantito a ver si alguien pone alguna pregunta en el chat. Pero muy entendible. Muchas gracias por la ponencia. Y bueno, pueden hacer sus preguntas, los que están en Facebook, las pueden hacer directamente en el comentario de ahí o de igual forma las pueden poner en el chat de aquí. Aprovechando en lo que ponen las preguntas, quería comentar a los que ocupan nuestra ayuda para lo del curso. Entonces vamos a pedir que nos manden al correo, lo vamos a poner en el chat, el correo del capítulo, un screenshot de la conferencia, también varios renglones y el documento donde vienen los boletos del registro, por favor. Ok. Si tienen alguna duda de cualquier cosa, igual por el chat. Ingeniero, tenemos una pregunta. Bien. Y pregunta, ¿pudiera pasar que falle la adherencia? Y si fuera así, ¿qué tanto perjudicar? Sí, bueno, digo, sí, precisamente era parte de estos ensayos, ¿verdad? Eh, Verificar, ¿verdad? Verificar de forma experimental el agarre que hay entre el colado del sitio y el elemento, ¿verdad? Eh, en la práctica, te voy a decir la verdad, en la práctica nosotros no hemos visto una falla como tal, ¿verdad? En la práctica no hemos visto una falla como tal,
de un elemento vigueta, de una losa, así como la mostré, de una losa de viguete bovedilla, nosotros nunca hemos visto una falla de este tipo, ¿verdad? Quiero decir, en la práctica. En estos ensayos, nosotros llevamos hasta la falla, ¿verdad? Estas losas que ahí les presenté, sí las llevamos a la falla. De hecho, una de las gráficas, digo, me regreso un poquito ahí para que vean ahí la gráfica, ¿verdad? A lo mejor la pasé muy rápido. De hecho pues la idea era ver la zona elástica, pero, eh, sí las llevamos hasta la falla, ¿no? Quiero decir, a ver, déjenme ver si aquí puedo compartir. Déjenme ver un segundo. Ya se desapareció. Acá estoy. Déjenme ver. Ahí está. A ver, ahora yo quiero ver. Sí, entonces, fíjate. Sí, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, esta losa, ¿verdad? Vino hasta acá y falló, ¿verdad? Todas estas vinieron hasta acá y fallaron. Fíjate, esta curva que desciende quiere decir que ya falló. Pero resulta, como lo vi en en las viguetas, digo, que no decir, ¿verdad? Nosotros estas losas sí las llevamos intencionalmente a la falla. Mira, todas estas, fíjate cómo esta se recorrió y falló. Todo este decremento que hay aquí de la gráfica quiere decir que falló, que se dio este deslizamiento entre una y otra, ¿sí? Pero resulta, como lo estoy diciendo acá, que la zona, quiero decir, que las cargas relacionadas, ¿verdad? ¿Cómo decir? Las cargas de diseño que normalmente nosotros utilizamos en este tipo de losas, son más o menos de esto, andan por aquí, ¿verdad? Nuestras cargas de diseño andan aquí. Quiero decir, nosotros diseñamos estas losas para que lleguen hasta aquí. Entonces, si yo me regreso si yo me regreso ¿a dónde estoy? Sí. Si yo me regreso a la gráfica acá, ¿verdad? Entonces, resulta ser que pues yo ando en esta zona, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, difícilmente en la vida real, en la práctica, hemos visto que se lleve una losa hasta acá, porque del punto que marqué aquí abajo hasta acá, pues digámoslo así, es la sobreresistencia que hay de este tipo de losas, ¿verdad? Entonces, quiero decir, a ver, contestando ya, eh, físicamente nunca lo he visto, porque las losas, el diseño de las losas andan en esta zona. Físicamente no, nunca lo he visto. He visto fallas de otro tipo, pero de deslizamiento nunca lo he visto. ¿Y qué pasaría si llegan aquí a este punto? Pues, ¿qué pasaría? Pues que se observaría suelta ¿cómo se llama? El firme de la vigueta de abajo, ¿no? Se observarían sueltos, fisurados, pues, ¿verdad? Pero para que llevemos a una losa hasta acá, pues resulta ser que yo creo que ya se cayó medio Hermosillo, ¿no? A lo mejor. Bueno, no sé. Es esa manera de, de broma, pues. Adelante con otra pregunta. Ok, gracias. Otra pregunta que le hicieron a través de Facebook nos dice, Adelante. lo que entiendo es que hacen una colada de vigueta en un largo X y luego cortan a la medida de proyecto. ¿Reduce ese corte la fuerza perdón, reduce este corte la fuerza de pretensado? Sí, no, esa es una pregunta que, bueno, va relacionado a lo que viene siendo la fabricación de las viguetas. No, eh, el preesfuerzo se da por medio de la adherencia a concreto y acero, ¿verdad? Quiero decir, el concreto, ¿verdad? Toma al acero y no lo deja regresar a su estado original. Entonces, si yo corto el elemento, pues queda adherido de un lado y queda adherido del otro lado, ¿no? No hay, si hubiera
una posibilidad de que el acero se separara del concreto, entonces sí hay una pérdida de preesfuerzo. Pero mientras que yo haga el corte, ¿verdad? Con cierta técnica, entonces no hay peligro de que la fuerza pretensora se pierda, siempre y cuando no perjudique yo la adherencia entre concreto y acero, ¿verdad? Ok, muchas gracias. También tenemos otra pregunta en el chat que nos dicen, ¿cómo se garantiza el cortante horizontal? ¿Cómo se garantiza el cortante horizontal? Bueno, el cortante horizontal es un efecto, ¿no? Quiero decir, el cortante horizontal es un efecto como el momento, como el cortante, como la torsión, ¿sí? Es un efecto. Ya vimos, bueno, en la plática comenté que depende del cortante. Si hay cortante, entonces se va a dar esta fuerza. Si el cortante, yo mostré en los ensayos que hice, ¿verdad? En los ensayos que hice yo mostré un diagrama de cortante constante, pero normalmente los diagramas de cortante son unos triángulos que son máximos en los apoyos y decrecen. Quiere decir, esta fuerza se va a dar más en los apoyos y esta fuerza va a tender a decrecer al centro del claro porque depende del cortante, ¿verdad? Bueno, entonces, por un lado está el efecto, ¿verdad? El efecto fuerza deslizante que depende del cortante. Y por otro lado está el resistente, ¿verdad? Y eso es parte de lo que estoy explicando. Si yo me voy a ver cuánto resiste mi sistema, si yo me voy al ACI me da una microecuación muy pequeña, ¿verdad? Si yo me voy ¿cómo se llama? Si me voy a la norma española, ahí sí me da una ecuación un poquito más congruente con este tipo de elementos. Entonces, este ensayo o esto que les estoy presentando es para decirles que a nuestra consideración, para este tipo de elementos Vigueta pequeños, hay un vacío, ¿verdad? Hay un vacío. Si yo hablo de losas doble T, o si hablo ¿cómo se llama? De Traves Ashto, ¿verdad? Entonces, el ACI sí es congruente con estas secciones. Ajá. Quiero decir, evalúo, me voy ahí a lo que puse, a la ecuación que puse ahí en el ACI, evalúo, y si no paso, entonces coloco conectores mecánicos, ¿ok? Pongo varillas, ¿verdad? Este es del lado del resistente. Y del lado ¿cómo se llama? Del actuante, vuelvo a repetir, depende de o se comporta muy igual a lo que viene siendo el cortante, el cortante como lo conocemos, ¿no? Uh-huh. Ok, muchas gracias. Y creo que por el momento ya no hay más preguntas. Si en dado caso nos llega una pregunta a través del correo, se la hacemos llegar a usted Sí, para claro que sí. contestarle a la persona. Muy bien. Ok, sí hay una última pregunta. Adelante. Sí. Dice, muchísimas gracias por la ponencia. ¿Se puede determinar la pérdida de resistencia de un elemento estructural producido por la corrosión del acero de refuerzo? De refuerzo. A ver, otra vez, lo último no te lo escuché, perdón. ¿Se puede determinar la pérdida de resistencia de un elemento estructural producida por la corrosión de un acero de refuerzo? Sí, bueno, bueno, la corrosión es un fenómeno muy grave, ¿no? Bueno, pues voy a contestar esta pregunta de esta forma, ¿no? La resistencia de un elemento de concreto está directamente proporcional al área de acero. Vamos a decirlo así. Digo, tiene otros elementos como el peralte, en fin, ¿no? Pero si yo tengo, si yo tengo mucha área de acero, pues a lo mejor mi resistencia va a ser buena o mayor. Pero si yo tengo poca área de acero, pues mi resistencia decrece. Ok. ¿Qué es lo que hace la corrosión? La corrosión lo que hace es te consume el área de acero, ¿verdad? Te consume.
al grado tal que pues te la desaparece, te desaparece el área de acero, se lo come. Entonces, si tú quieres determinar, vamos a suponer que hay un estado de corrosión, ¿verdad? Y hay forma de determinar qué tanto ha caminado, qué tanto se ha consumido, vamos a decirlo así, la corrosión a esa área de acero, pues a lo mejor sí podemos determinar esa resistencia, ¿no? El problema real es que la corrosión no se para, consume, 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 no hay forma de pararla. Sí puedo determinar la resistencia a lo mejor hoy, dentro de 3 meses, en función del área de acero, ¿verdad? Dentro de un año, sí la puedo determinar, sí me dan el área de acero, pues que aún existe, ¿no? Pero de nada me sirve porque si no paro la corrosión o como la corrosión no para, pues eso va a fallar y adiós. Normalmente cuando le entra corrosión a un acero, está destinado a desaparecer. Entonces, pues adiós, bye, ¿no? Sí, sí lo puedo hacer. Contestando la pregunta es sí, si me das el área de acero real, el área de acero que existe, pues te determino, claro que sí puedo determinar la resistencia. ¿Ok? Ok, muchas gracias. También tenemos otra pregunta que dice, en su experiencia, ¿ha encontrado otros vacíos u omisiones en el reglamento ACI? ¿Qué reglamento recomienda o cuál le parece más completo? No, hombre, que sí te he dicho que sí, claro que sí. Es todo un tema, ¿no? A veces, sí, sí, sí hemos encontrado, sí. Por ejemplo, ¿no? Sí, ah, hay ocasiones que algunos reglamentos, voy a hablar, por ejemplo, de las NTC, de las normas técnicas complementarias, ¿verdad? De repente, eh, eh, vas y revisas esos reglamentos y sí hay lagunas, ¿no? Te nombra las cosas, pero no te dice cómo revisarlas, o a veces ni te las nombra, ¿verdad? Este ACI, este ACI es un poquito más completo, sí, sí, es mucho más completo. Sin embargo, pues evidentemente es perfectible, ¿verdad? Hay algunas situaciones ahí como que de repente que no están bien aclaradas, que están en vías de ser estudiadas, ¿verdad? Pero sí hay, de repente ahí cuando le empiezas a revisar y a estudiar, sí hay algunos vacíos. Eso es tema de otra, a lo mejor de otra conferencia, ¿no? Sí, tal vez. Bueno, Bueno, para eso están las revisiones, ¿no? Y sí, son cosas que van a es mejorar. así no, las NTC de repente sus revisiones tardan, ¿verdad? Como que ahorita, como que en la actualidad, digo, de unos años para acá, como que las NTC, bueno, las de aquí, como que ya empiezan a tener revisiones un poquito más constantes. Hubo un tiempo en que, por más de que les decía uno, no había revisiones. El ACI sí tiene revisiones muy constantes. Casi cada 4 años saca una revisión y bueno, pues se celebra que tengan ese tipo de revisiones, ¿no? Muy bien, Muy bien. muchas gracias. Bueno, creo que ahora sí ya no aparecen más preguntas. Si me permite, voy a compartir pantalla para agradecerle de manera oficial su participación. Sí, gracias. Mm, Aquí está. Ya se está viendo el reconocimiento. Sí, Ok. Bueno, por parte de la Universidad de Sonora, el Departamento de Ingeniería Civil y Minas y el capítulo estudiantil ACI Unison, le otorgan el presente reconocimiento al ingeniero Óscar Ramírez Arbizu por su destacada participación como ponente en la conferencia Evaluación Experimental, Interacción entre el firme y la vigueta pretensada frente al deslizamiento horizontal. Ahí está firmada por nuestro jefe de departamento, el doctor Israel Miranda Pasos, y por nuestro presidente del capítulo ACE y Unison, Jesús Adrián Robles Félix. Este se lo haremos llegar a su correo y pues no me queda más que decir que muchas gracias por su tiempo y por apoyarnos siempre a los estudiantes en nuestras inquietudes y dudas. no, pues antes al contrario, gracias muchachos y
pues mucho éxito ahí en el capítulo. Muchas gracias. Sale. Hasta luego. Hasta luego, bye. Bye bye. Y gracias a los participantes.